Hola a todos, aquí Santiago de Cambiae.com y en este video vamos a estar viendo cómo crear esta expresión paso a paso que en una única medida nos permite computar lo que sería el tiempo promedio entre compras en días de cada uno de los clientes que tenemos en en nuestra base de datos. Por ejemplo, este cliente cuyo ID es ANATR tiene un tiempo promedio entre compras de 96 días. Acá hay unos valores algo atípicos, como este cliente cuyo tiempo promedio entre compras es de 506 días. Estos datos atípicos a lo mejor sí los podríamos excluir del visual porque sesgan un poco la interpretación del mismo. Y esto puede ocurrir porque a lo mejor esto es una persona que solo nos ha comprado dos veces y la diferencia en tiempo entre esas dos transacciones es bastante larga. Para construir esta solución vamos a estar trabajando con un modelo que tiene la siguiente estructura y es una tabla de órdenes donde cada una de las filas es una transacción diferente. Cada transacción tiene una fecha que la encontramos en esta columna fecha orden y también tiene un cliente ID asociado. Es decir, para cada transacción vamos a saber cuál fue el cliente que la realizó y exactamente qué día la hizo. Lo que vamos a buscar es encontrar una manera de calcular, por ejemplo, para este cliente ALFKI, la diferencia en días entre todas sus órdenes. Y una vez teniendo esa diferencia en días, vamos a calcular un promedio y ese sería el tiempo promedio entre órdenes de este cliente. Lo interesante de esta solución es que muy rápidamente vamos a poder ver esa diferencia, ese tiempo promedio entre órdenes a nivel diario, pues lo podemos también definir para verlo semanal, mensual. Si tuviéramos el detalle de la hora en la que ocurrió la orden, también lo podríamos ver incluso a nivel minuto o segundo. Para empezar a construir nuestra expresión de DAX, vamos a traer de la columna que de la tabla que acabamos de ver órdenes, la columna fecha orden. Hay que asegurarnos, eso sí, de que sea una columna que tiene ya un tipo de dato, ya sea de fecha y hora o de fecha. De lo contrario, nuestra lógica no va a funcionar. Y vamos a crear una medida que voy a llamar tiempo promedio entre transacciones. Lo primero que quiero hacer es encontrar una manera de acceder a la fecha de la orden anterior a la orden actual. Es decir, aquí en esta orden que tuvo lugar el 5 de julio de 1996, aquí a la derecha me gustaría ver la fecha de la orden anterior, que fue el 4 de julio de 1996, y una vez teniendo ese formato, esa estructura, perdón, vamos a poder calcular la diferencia entre esas dos fechas. Entonces, para acceder a la fecha actual, voy a crear una variable aquí que se llame orden actual y voy a llamar simplemente max de la fecha orden. Si yo regreso este resultado, lo que me va a mostrar es exactamente eso, la orden actual, que sería esta misma que vemos acá en la columna que agregamos desde nuestro modelo. Pero lo que queremos hacer es cambiar la manera en la que esta expresión, bueno, esta variable que contiene esta expresión se está computando. ¿Mm? Cuando queremos cambiar la manera en que una expresión se computa o la lógica detrás de ella, lo que tenemos que hacer es utilizar calculate, que es la única función que nos da ese nivel de flexibilidad para nosotros especificarle exactamente lo que queremos que haga. Así que vamos a aplicar calculate sobre la expresión que acabamos de crear. Y acá en el segundo argumento de la función donde tenemos que definir cómo queremos cambiar el contexto de filtro, vamos a utilizar la función filter
all. Dentro de all vamos a pasar la columna de la que queremos remover los filtros. Es decir, los filtros provenientes de esta columna ya no se van a aplicar a esta expresión. Ahí es cuando ya vamos a tener nosotros la flexibilidad de definir cuál queremos que sea la nueva lógica de la fórmula o de la expresión. Y lo que le voy a decir es que me muestre la fecha de orden cuando sea menor a la fecha de orden actual. Vamos a ver en un segundo el resultado de esta expresión. Como vemos está funcionando correctamente. Pues para la fecha orden vamos a ordenar esto también. Ok, ahí ya estaría. Para la fecha orden 5 de julio de 1996 me muestra la fecha orden anterior. Para el 8 de julio me muestra el 5 de julio, que es exactamente la fecha anterior, por lo que ya nuestra lógica estaría construida y podríamos almacenar este bloque de código en una variable que voy a llamar orden, orden anterior, y lo que podría hacer finalmente es utilizar la función de idif, que lo que hace es devolverme la diferencia entre dos fechas según el intervalo que yo le defina. Entonces voy a pasar mi orden actual, mi orden anterior, que sería la segunda fecha, y el intervalo voy a decirle que sea día. Perfecto. Voy a cambiar el orden porque quiero ver los valores en positivo. Orden anterior, orden actual. Listo. Si nos fijamos, el resultado que me está mostrando acá está perfecto, pues entre la fecha del 8 de julio de 1996 y la del 5 de julio de 1996 hay 3 días, que es lo que me está mostrando acá. Y entre la del 9 de julio y la del 8 de julio hay un día. Está perfecto. Ya teniendo esta lógica, ahora sí lo que podemos hacer es calcular el promedio de días entre órdenes, pero ya para cada uno de nuestros clientes. Para eso vamos a utilizar una función que es una función iteradora y se llama averageX. ¿Cómo identificamos una función iteradora de una función normal? Las funciones iteradoras son todas aquellas que terminan en una X, como sumX, maxX, minX y averageX. La bondad de estas funciones es que como primer parámetro le podemos pasar una tabla o un listado, una columna, que en nuestro caso va a ser los diferentes clientes. Y lo que le estamos diciendo es que para cada uno de los clientes queremos que calcule esta expresión, saque todas las diferencias entre sus órdenes en días. Y una vez tenga ese valor para cada uno de los clientes, saque un promedio de todo eso. Esa es la bondad que tienen estas funciones iteradoras y es que hacen una expresión por cada uno de los valores que le pasemos como primer parámetro por cada una de las filas, que en este caso son nuestros clientes. Voy a dar Enter. Ya podría eliminar esta matriz que solo la utilicé como referencia para ver que lo que estaba creando en mi expresión estuviera bien definido. Y vamos a poner nuestra medida en este gráfico de barras y en el eje X vamos a traer el listado de nuestros clientes. Perfecto. Para validar que el resultado es correcto, tomemos por ejemplo este dato atípico del cliente ID GROSR, el cual tiene un tiempo promedio entre transacciones de 506 días.
Yo asumo de que esto ocurre porque es un cliente que solo a lo mejor ha ordenado dos veces y esa segunda orden la hizo mucho tiempo después de la primera, pero vamos a confirmar eso rápidamente buscando el cliente en nuestra tabla de órdenes. Efectivamente, la primera orden de este cliente fue el 30 de julio de 1996 y la segunda fue en diciembre de 1997. Como solo tuvo dos órdenes, el promedio pues nos va a dar que fue simplemente la diferencia entre esas dos fechas, que son 506 días, por lo que, lo que podríamos hacer es crear acá rápidamente una restricción para que solo me muestre los valores que son menores que, no sé, 100. Y ya mi gráfico se vuelve mucho más diciente, más fácil de interpretar, porque ya no crearía ese sesgo a causa de los datos atípicos que teníamos.